Relatos en tiempos de guerra, por Fabián Herrera, Karen Garzón, Luisa Vargas y Laura Rey. Relatos en tiempos de guerra es un proyecto en el cual recopilamos historias de vida de campesinos que vivieron la violencia por el conflicto armado en zonas rurales de las localidades Usme y Sumapaz. El objetivo del proyecto es dar a conocer las vivencias por las que pasaron las personas afectadas directa e indirectamente por los sucesos que trajo la violencia. A partir de estos relatos daremos a conocer las afecciones de familias de estas zonas que aún no han sido escuchadas ni reconocidas por el Estado. De abril de 1948 matan La Esperanza, matan a Gaitán. Colombia atraviesa por un hecho que deja como consecuencia rabia por parte del pueblo. Si es bien sabido que en el Estado colombiano está presente la intolerancia política, el tema de liberales y conservadores. En este caso el pueblo es el que se arma por su lucha a la justicia, empezando con un grupo pequeño y liderado por Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo. Se consolida la guerrilla. Los papás de Tiro Fijo mueren a manos de los chulavitas. Así era llamado el ejército en ese entonces. Sin duda, esto también incentivó a Tiro Fijo a ser parte de este grupo. En el 1964, esta guerrilla es más fuerte. Durante el gobierno Guillermo León Valencia, se interviene a la fuerza las llamadas repúblicas independientes, nombre acuñado por el senador Álvaro Gómez Hurtado, quien además dijo que había grupos de campesinos armados en diferentes puntos geográficos que escapaban al control del Estado. Teniendo en cuenta esto del Estado con medio al comunismo, el Estado encuentra una amenaza en ello y así se da la operación Marquetalia. Este procedimiento crea consecuencias de las cuales hoy se viven secuelas. La llegada de este grupo guerrillero a la región del Sumapaz sin duda fue de manera brusca pero no violenta para la comunidad. Según los campesinos, las FARC llegaron a reorganizar a la gente imponiendo normas como, por ejemplo, la manera de vestir. Su asentamiento se produjo debido al asesinato de Gaitán, ya que existían grupos en la región con pensamiento 100% gaitanista y habían matado su única esperanza de cambio. Iniciamos nuestro recorrido investigativo y esto fue lo que encontramos. Mi historia transcurre ya hace más de 20 años en el Tolima. Yo nací en Atagaima, Tolima, por los años de 1982. La guerrilla sacó muchos a mi familia. Entre esos mataron a un primo, lo echaron al río, nunca apareció hasta el son de hoy. En el siglo XXI nunca hemos sabido de qué pasó con él. Mis padres, al ver tanta violencia que había entre la guerrilla y el ejército, nos encerraban en la casa y la guerrilla, como para intimidarnos, colocaban una cabeza de ganado como signo o símbolo de que no podíamos hacer lo que nosotros queríamos ni hablar con el ejército. Entonces pues uno sentía miedo porque en cada esquina colgaban una cabeza de ganado pues para intimidarlo a uno. ¿Cómo afectó mi vida? A los 46 años nunca he visto la reparación del ejército en mi vida. Crecí lejos de mis padres, lejos de mi familia. Hasta hace poco después de 40 años, 35 años, volvimos a reunirnos con nuestros hermanos, con nuestra familia, ya había un poco de paz. Pero con mi primo nunca se supo qué pasó con él y a la fecha tampoco nos han reparado como pues debieron habernos reparado. Y aún sigue la violencia, sino que ya no tan como antes, pero sí. Esa es prácticamente la historia. El espacio donde yo nací, uno siempre tiene como esos recuerdos de su niñez muy bonitos, su mamá, papá, una familia.
y pues mi papá nos tocó mandarnos a donde una tía. Obviamente no va a ser lo mismo. Que mi papá llegó cuando tenía 2 añitos, la mamá, la hermana de mi papá lo dejó allá. Prácticamente lo abandonó. Mi papá lo crió, ya tenía como 17 años y un día menos pensado no regresó más. Cuentan personas que de pronto lo vieron por última vez que a él la guerrilla lo botó al río y hasta el son de hoy no supimos más de él. Rompimiento de una familia, porque pues uno crece en un seno familiar, desde ahí donde se esconden todos los valores para uno el día cuando ya es adulto, de formar sus criterios, sus valores, sus principios. Y uno ve ese rompimiento por la afectación de la violencia. Nos desplazamos hacia la vereda de Las Mercedes, en la cual encontramos la historia de Leonor Caicedo. Mi nombre es Blanca Leonor Caicedo, para contarles el relato, la historia de cuando la guerrilla estaba en nuestra región, llegó a nuestra región. Fueron unos momentos muy difíciles y en ese tiempo yo trabajaba para Darío López, estaba yo ahí cuando hicieron una llamada telefónica de amenaza, de que toda la vereda tenía que irse de ahí, desocupar, que irnos porque si no respondían, sí, con amenazas. Nos tocó salir prácticamente, llevar prácticamente apenas lo que estábamos puestos. Nos vinimos aquí para Usme, la gente ahí nos colaboró mucho, nos tocó hacer el alimento ahí en Usme. Pasaron muchos días, casi 15 días, las amenazas continuaban, ya decían, bueno, ya pasaron como 20 días y ya pues decidimos regresar porque de todas maneras era una situación pues muy difícil para conseguir la comida, para cocinar con los niños pequeños. Había mucho confinamiento, la verdad. Para dormir, para todo, pues imagínense los que tenían casa por aquí en Bogotá, pero los que no, pues era muy difícil. Después para el regreso ya a la vereda, pues uno con mucho miedo, que ya que la policía le hacía acompañamiento a uno, pues fueron y nos acompañaron a la vereda, pero igualmente pues se llegaba la noche y uno con esa zozobra de que no hay llegar a alguien, de que no hay, o sea, fue algo muy traumático porque uno no podía estar en paz, de que llegaran, de que le hicieran a uno algo. Sí, fueron tantas cosas que mejor dicho, muy delicada esa situación que se vivió. Ahora también los enfrentamientos entre la guerrilla, los soldados, estábamos en el medio del fuego porque unos a la parte de arriba, los otros a la de abajo. Estaba uno trabajando y cuando menos pensaba se enfrentaban y pues uno quedaba en medio del fuego y le tocaba a uno encerrarse, le tocaba a uno, o sea, eso era un momento muy difícil. No podía estar uno en paz porque a cualquier momento, ahí mismo los enfrentamientos, si iba uno por un camino, si estaba uno por allá ordeñando las vacas. También hubieron enfrentamientos así y uno le tocaba dar a botes al piso. O sea, era una situación bastante difícil. Y contar más o menos, relatarles esa historia cuando sucedió eso en mi vereda, como era más o menos en 1998, 99 más o menos, así fue el tiempo difícil que nos tocó pasar. El impacto que tuvo esta situación en mi vida, pues la verdad el desplazamiento forzado por la violencia, un impacto bastante fuerte, nos
golpeó a todos los campesinos porque nunca imaginábamos que nos fuera a suceder esto y de un momento a otro estar uno tranquilo en su casa, en sus parcelas, y todo, y llegar a una situación de esta, pues la verdad sí fue un impacto muy violento. ¿Qué impacto tuvo la guerrilla en mi región? Pues el impacto fue bastante fuerte porque pues ninguno pensábamos de que íbamos a llegar a esos términos, que estuviéramos tranquilos y de repente pues un día llegara la guerrilla aquí a la vereda. También pues el impacto fue bastante duro porque pensaron que le reclutaran sus hijos, pensaron ¿no? de que sí, la vida le cambió a uno porque ya vivía uno con miedo, no podía estar uno tranquilo y la verdad pues eso generó bastante miedo en toda la región. Marcas que me dejó esta situación en mi vida emocional pues fueron la verdad bastantes, porque o sea a nivel psicológico, porque estando con mis hijos, imagínense pequeños, en la noche uno no podía dormir, no tenía tranquilidad, no descansar, de pensar que a cualquier momento llegara esa gente, no poder en el día tampoco estar uno libre, o sea, caminar, todo eso porque a cualquier momento los enfrentamientos y todo estar en medio de los fuegos, la verdad sí fue bastante traumático y pues sí quedan secuelas psicológicas, la verdad. Como estas dos historias, hay muchas más por toda la localidad de Usme y Sumapaz. Llegamos a la vereda Santa Bárbara, donde encontramos la historia de José Alonso Garzón Marroquín. La historia de mi padre de San Juan de Sumapaz, él nació en una vereda que se llama Lagunitas. El abuelo mío, o sea, el papá de mi padre, él tenía fincas en Lagunitas y fincas en La Totuma. Entonces ellos, cuando llegó el movimiento de la guerrilla, ellos ya no pudieron tener ahí porque ellos vivían de ganadería, vivían de cultivos muy pocos, de ganadería, ovejas, marranos, y ellos vivían de esos animales, y ya después de que la guerrilla vino, ellos les exigieron que tenían que colaborarles con animales, con ayudas de todo eso para ellos poder soportar allá todo ese tiempo. Y entonces ellos ya se aburrieron y mi padre salió de la edad de unos 20, 25 años de allá de San Juan de Sumapaz. Mi abuelo sí no se vino, él se quedó allá, pero él sí lo mataron entre medianías de La Totuma y San José. Y él sí se vino para una vereda que se llama Curvital. Ahí fue donde consiguió a mi madre y ahí fue donde yo nací, en la vereda Curvital, pero él de allá se vino por cuestión de la guerrilla. La guerrilla llegó allá a hostigarlos y a sacarlos y a apropiarse de las tierras y hacer, de llevarse los ganados y todo eso. De ellos los aburrieron y de allá mi abuelo sí no se vino, él sí se quedó allá, pero él sí lo mataron allá porque él sí no se quiso entregar sus tierras. Como esta historia hay muchas, pero nunca son escuchadas. Nos desplazamos hasta la ciudad, donde nos encontramos la historia de Doris Rubiano, quien fue habitante de la vereda Las Margaritas. Muy buenos días para todos, mi nombre es Doris Rubiano. En este video quiero comentarles un poco o relatarles un poco de lo que me acuerdo de la historia de cuando incursionó la guerrilla de las FARC a la parte rural de Usme y zona de Sumapaz. Esto ocurrió en los años 90, donde se empezó a ver gente extraña por la zona de Usme Pueblo como zona rural. Gente extraña, ¿por qué? Porque se veía armada, nunca se habían visto
dan muchas cantidades, andar de noche, incursionar a las fincas y mucho menos pedir dinero. Esto empezó en los años 90, cuando entonces era presidente el señor Gaviria. Ese creo que fue el paso para que esta gente se fuera por las partes rurales a pedir dineros, ¿cómo les explico ahí? A pedir dineros, de pronto a secuestrar y a pedir como una ayuda, porque ellos en esos momentos su sitio de concentración era la Uribe Meta, donde fueron hostigados por el gobierno de ese entonces. Y entonces ellos tuvieron que desplazarse hacia las zonas más cercanas, que era de Sumapaz, Usme, Tolima y creo que la parte del Meta, toda la parte del Meta, y desde ahí fue donde se empezó a ver estos grupos por la zona. En ese entonces pues no era creíble que eran de las FARC, porque nunca la comunidad estaba acostumbrada a ver esta gente, y mucho menos armada, siendo Usme una zona muy tranquila. Usme y Sumapaz pues prácticamente son igual, unas zonas muy tranquilas, de gente muy trabajadora, donde la gente era muy conocida, todo el mundo con todo el mundo. Entonces, en esos momentos había como un líder de la comunidad que se llamaba César Naranjo, el señor César Naranjo, donde él decidió bajar a la ciudad y exponer el caso ante el gobierno nacional, donde mandaron una comisión para investigar esto, si era verdad o qué estaban pasando, si eran grupos de delincuencia común que habían llegado a la zona a molestar a la gente. Tal sería la sorpresa. Eso fue en el año 91, cuando él invitó a esa comisión a que fueran y miraran, inspeccionaran la zona, cuando fueron atacados con bombas, con fusil, y fueron asesinados jueces, secretarias, bueno, en fin, algo me alcanzo a recordar que creo que fueron como 30 personas asesinadas en ese día, junto con el señor César Naranjo, que fue asesinado en su camión, y donde le dejaron un letrero que eso le había pasado por sapo. Así, comúnmente así fue como hicieron esas cosas. Ahí fue donde la comunidad se dio cuenta que eso no era un juego, que sí realmente eran las FARC, porque eran los que tenían como el motor y el sistema para hacer bombas, para hacer muchas cosas. Empezó el temor en la comunidad, mucha gente empezó a desplazarse hacia la ciudad, empezó el dilema, reclutaban jóvenes para este movimiento. Me acuerdo que se llevaron muchos amigos en esas épocas, porque en esas épocas yo contaba más o menos con 17, 18 años, y jóvenes en ese momento de mi edad se fueron, donde algunos no los volví a ver, otros fueron asesinados. Los que querían volver a este territorio, a sus tierras, que era Usme, a volver a sus familias, fueron asesinados. Me acuerdo mucho de la historia de un muchacho, me reservo el nombre, que fue asesinado, amarrado a un carro y asesinado frente a su madre, para que los chicos de la región cogieran como miedo, más terror de lo que ya tenían, y si se iban a este grupo tenían que estarse allá, creo que para toda la vida, o ser muy fieles a ese régimen, digamos así. Bueno, eso fue uno de los casos que se empezó a ver que eran terribles. Se empezó después, no podía llegar nadie que no fuera de la región, tenían que
identificarse o saber de qué familia era. Nadie podía prácticamente ir a visitar sus familias porque decían que eran infiltrados del gobierno y eran asesinados, muchas veces quemados vivos. Eran cosas que toda la comunidad lo sabíamos, jóvenes o viejos, y teníamos que callar porque ya se sabía cuál era el precio a pagar por si alguien decía algo. Y esto fue en tiempos, digamos, de mucha zozobra. Ya en los años, digamos, 94, ya en esas épocas yo me había casado y mi esposo tenía un camión donde nosotros nos fuimos a vivir a la zona de Sumapaz, Usme y Sumapaz, pero Santa Rosa, Sumapaz, donde intimidaban a él como a todos los camioneros. Tenían que ser transportadores de estos movimientos, transportar armas y muchas veces muertos. Y si uno decía que no, simplemente lo iban amenazando. De eso soy testigo. A mí misma me amenazaron algunas veces. Una vez nos obligaron a ir a la 1 de la mañana a llevar un personaje a un sector que se llama Nazaret. Nos dijeron que era para llevar un poco de gente y que teníamos que prestar el camión o ir. Yo tenía en esos momentos mi hija mayor muy pequeñita, entonces les dije, si se va mi esposo me voy yo con él. Y creo que esa niña fue el ángel y fue la salvación, porque cuando íbamos en camino para Nazaret y ya llevábamos esa gente en el camión, nos paró el ejército. Ellos, gracias a Dios, estuvieron muy quietos dentro del camión y el ejército nunca se subió al camión, a la parte de atrás. Solo revisaron la cabina donde iba mi esposo, iba yo, iba mi hija, que tenía pocos meses de nacida. Entonces nos dijeron que porque esa hora íbamos por allá. Les dije que la niña se me había enfermado y nos tocaba ir a llevarla a este corregimiento donde había un hospital. Creo que todavía hay ese hospital. Nos dijeron, no, siga, gracias a Dios. ¿Y cuál sería la sorpresa cuando llegamos a este sitio y se bajó cualquier cantidad de gente uniformada y con armas, donde nos dimos de cuenta que también habíamos transportado al mono Jojoy? Eso fue algo que nunca se me olvidará. Fue un susto muy grande, pero reaccioné cuando me di cuenta y Dios es muy grande y que pudimos pasar sin ningún problema y que pues consciente o inconscientemente éramos obligados, y no nosotros solos, era mucha gente la que estaba obligada a ayudar a transportar material, armas, comida, no importara las horas que fuera, como estuviera el tiempo, por unas carreteras, unas trochas terribles. Y también donde les mataban con bombas a compañeros, eran enterrados en estas zonas de Sumapaz como Taquecito. Incluso yo soy testiga de una vez con mi esposo fuimos a ver el ganado y un animal de estos se enredó con algo y se asustó. Tal sería la sorpresa que la pata del animal se había enredado con una cobija, alzando el pedazo de terreno y viendo un cadáver ahí, donde los enterraban y formaban el cuadrito, donde uno puede pasar y se ve todo muy normal. Eso es un poco de relato de muchas cosas que se vivieron como campesinos, como no sé cómo explicar. Eran tiempos muy difíciles donde uno, en mi caso también bajaba a Margaritas, que esto es Usme, a visitar a mis padres. Sin embargo, en 2 casos se enfrentaba la guerrilla y el ejército, donde era baleada
la casa de mis padres, nos tocaba escondernos debajo de las camas, esconder mis niños pequeños. Bueno, esas son muchas cosas que pues uno prefiere como ya olvidar, pero que si en algo les sirve de historia para todos ustedes, espero que sea de recuerdos, cómo vivimos los campesinos momentos difíciles, y pues que en ningún momento ha habido como ese apoyo del gobierno, no sé, como recompensa, no sé, porque mucha gente perdió sus tierras, perdió sus familias por equivocación, porque los acusaban de ser informantes, que si ahí se encontraban con alguien o viajaban a la ciudad eran a informar y llegaban y se asesinaban, como pasó con 2 hermanos de apellido marroquín, habitantes de la vereda La Unión, donde informaron a este grupo que ellos eran, como se dice vulgarmente, entre el dialecto de ellos eran sapos, y después vinieron a descubrir que no eran así, cuando no había ninguna solución, porque ambos hermanos habían sido asesinados, siendo grandes personas y muy trabajadoras, y muy colaboradoras y excelentes personas, excelentes seres humanos. Así como ellos, hubo muchas injusticias en estas zonas de Usme y Sumapaz. Muchas gracias, espero servirles de algo mi relato. Muy buen día. En nuestro recorrido de investigación también nos encontramos con la historia de Hilda Caballero, quien fue víctima de desplazamiento por el conflicto armado. Yo me llamo Hilda Caballero. Yo allá en mi vereda me llegaba la gente de la guerrilla, decían que me pedían posada y me tocaba darles para que no nos llevaran por allá para algún lado. Y así nos tocaba me tocaba darles de comer y darles posada, más que fuera por ahí al suelo como pudiera. Y llegaban muy armados y todo eso, entonces nos tocaba así. Y después nos hicieron un desplazamiento, nos tocó salir de la vereda y irnos por allá, pues de la familia. Y luego por allá dejar nuestras casitas abandonadas, nuestros animalitos solos se perdían y todo. Tras acabar nuestras investigaciones nos dimos cuenta de lo siguiente. Las personas de la región piensan que el principal problema de violencia en Colombia fueron las FARC, y aún así la mayoría votaron no en el plebiscito de acuerdo de paz, pero esto encontramos. Primero, las FARC no son las únicas responsables de toda la violencia que vivió Colombia, pues hay alrededor de 6 autores. Entre ellas, las más destacadas son las FARC, el paramilitarismo y sin duda alguna el Estado. Entre los datos que encontramos, nos pudimos dar cuenta que los paramilitares usaban técnicas de violencia más inhumanas, por ejemplo, la tortura, el descuartizamiento y la desaparición. Los métodos de las FARC eran el secuestro extorsivo, el asesinato y la apropiación de tierras. El gobierno, principalmente el de Álvaro Uribe Vélez, tiene que ver con el paramilitarismo. Llegamos a esta conclusión ya que en el momento que los paramilitares se desmovilizaron iban a contar toda la verdad, pero misteriosamente una noche salieron de la cárcel y terminaron en Estados Unidos procesados por otros delitos, los cuales no son las atrocidades cometidas en Colombia. Esto sucedió en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. 3. ¿Por qué los colombianos creen que las FARC son las principales responsables de la violencia en Colombia? El periodismo en nuestro país se hace principalmente desde un punto de vista de derecha, a través de medios de comunicación como lo son Semana, RCN, Caracol, etc. Controlan el pensamiento de las personas. 4. Están en contra del acuerdo de paz. Políticos de derecha demonizaron el acuerdo de paz y aunque sí trajo cosas negativas, principalmente lo que trajo fue cosas positivas. Por ejemplo, entidades como la JEP y la Comisión de la Verdad, el desarme de las guerrillas, la reducción en las desapariciones, la reducción en los asesinatos y recuperación de tierras.
aunque sí hay que recalcar, tras el incumplimiento del acuerdo por parte del presidente de turno, Iván Duque, las guerrillas se volvieron a armar.